Muy bien, buenos días a todos. Como ya comentábamos previamente al inicio de la reunión, sé que habemos algunos que estamos malitos. Yo en lo personal me disculpo por los distintos que van a soportar durante la reunión, pero estoy saliendo del famoso tema del COVID, así que espero que esto no sea un distractor para que podamos venir y aprender lo que Dios tiene pues para nosotros el día de hoy. Creo que ustedes y yo hemos escuchado el término la obra de Dios. Algunos por medio de esta han dañado la confianza de personas que depositan su ayuda, su fe, en fin, en otras personas porque pues dicen de que están haciendo la obra de Dios y todo. Y quizás para nosotros, si nos dicen la obra de Dios, nosotros mismos nos preguntamos, bueno, ¿y qué es la obra de Dios? ¿Verdad? ¿De qué trata? ¿Qué es? Em, ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Sí? Y entonces muchas veces nosotros venimos y como conocemos, sabemos, hemos leído, visto, etcétera, muchas obras de teatro, de esculturas, pinturas, música, de escritura, de diseño, de construcción, en fin, muchas que nos quedamos inclusive con la boca abierta, como decimos, ¿verdad? Es decir, nos impresiona, nos admira. Eh, Tal vez las más sonadas son las obras de construcción, como por ejemplo los puentes, aquellos puentes famosos, colgantes que están sobre ríos, aquellos grandes edificios, por ejemplo, está también el Canal de Panamá, que fue construido hace muchos años, está la muralla china, están las pirámides de Egipto, están las represas, que por ejemplo una de ellas, la verdad me impresionó mucho cuando la conocí en el 2007, la empresa Hover, que está cerca de Las Vegas, en los Estados Unidos. En fin, hay tantas obras que a nosotros pues nos impresionan y quizás eso como que de alguna manera nos hace como ver y decir, wow, qué interesante, qué buenas, ¿verdad? Qué beneficiosas. Todas estas obras tienen algo en común, ¿sí? Estas obras las edificaron, construyeron personas que trabajaron juntas, unidas de la mano, ¿verdad? Con un mismo propósito. Obviamente alguien va a decir, sí, percibieron un salario, les dieron beneficios, lo que sea, pero ese no es el tema. El asunto es que hubieron personas que compartieron un tiempo, que aportaron sus recursos, que aportaron sus conocimientos, donde cada uno puso en práctica todo aquello que había aprendido y aún ahí podemos ver inclusive cómo Dios obra. Porque al final, dice las Sagradas Escrituras, que todo el conocimiento, la inteligencia, las fuerzas, es decir, si ustedes y yo hoy por hoy estamos respirando, independientemente de las circunstancias, es porque Dios nos ha concedido un día más de vida. Y qué bueno por eso. Así que, de similar manera, todos los que hemos reconocido, creído y recibido a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Y esto lo digo porque todos, ustedes saben que la Biblia dice que todos somos pecadores, por eso fue necesario que Dios en la persona de Cristo muriera en la cruz, mostrando así su amor por nosotros y que nosotros al creer en Él como nuestro Señor y Salvador, bueno, también a nosotros se nos asignó una obra que hacer. Así como hablábamos de esas grandes obras, y hay muchas, ¿verdad?, en la cual decía que participaron hombres y mujeres, pues de igual manera, en la obra de Dios que se nos fue asignada una vez que creímos en Cristo, así de igual manera Dios espera que hombres y mujeres participen en ella.
Solo que a diferencia de las obras anteriores, esta obra no es, mejor dicho, esta obra se trata de alcanzar y ganar personas para Dios, a fin de salvar a tantas como sea posible. De eso se trata y es cuando la Biblia menciona la obra de Dios. En lo personal, me ayudó a aclarar muchas cosas porque tanto que se dice que uno escucha en su entorno y quizás a veces lo confunden a uno. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras y nos tomamos un tiempo para escudriñarla, para estudiarla, para permitirle que Dios le hable a uno, le muestre a uno por medio de ella, es decir, por medio de la Biblia, entonces uno puede venir y ver con mayor claridad, comprender lo que significa. Así que, es decir, esta obra que a todo creyente le fue encargada, le fue asignada, no es material, sino es espiritual. No es una obra temporal, sino eterna. Y no es una obra terrenal, sino celestial. Se trata de una obra donde Dios lo hace posible todo y no los hombres. Dios quiere y permite que nosotros participemos de su obra, ¿sí? Y muchas veces ustedes y yo tenemos que reconocer que no le damos la debida prioridad ni le prestamos la atención que Él quiere y demanda, ¿sí? Pero hoy reflexionaremos en cuanto a eso y ojalá le permitamos a Dios, ¿verdad? Que Él pueda venir y cambiar el rumbo, la dirección de nuestras vidas para que Él pueda definir nuestra prioridad, su dirección para hacer su obra y no la obra o las obras que nosotros hoy por hoy quizás estemos haciendo en un sentido contrario, ¿sí? Así que de eso vamos a hablar. Antes de entrar de lleno, quisiera que oráramos y dejáramos este tiempo en las manos de Dios y avanzamos, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo juntos, gracias por la vida que nos regalas. Señor, te suplico que tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, Señor, para que pues tu palabra pueda hacerse realidad en nuestras vidas. Y todo para honra y gloria tuya. Te suplico que me uses, que puedas poner tus palabras, que puedas guiarme en este tiempo que vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces la obra, así es como le hemos llamado a la serie que vamos a compartir en este mes de julio. Así que vamos a ver el verso que la cual se fundamenta. Y ese verso o los versos son de 1 Corintios 12, 4 al 6. ¿Verdad? Que según la Nueva Traducción Viviente dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios, dice, trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Así que estamos hablando de un mismo espíritu, de un mismo Señor y de un mismo Dios. Aquí vemos a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice que al final es el mismo Dios quien hace la obra en cada uno de nosotros. Así que quizás muchas veces pensamos que nosotros somos los que debiéramos hacer la obra. Y y muchas veces queremos quizás tomar algo de lo que le corresponde a Dios. Lo cierto es que todo es de Él, todo es para Él y todo fue hecho por Él.
El apóstol Pablo en este capítulo de 1 Corintios 12, y vamos a hablar un poco acá del contexto porque es muy importante, porque hay una palabra, una frase ahí que dice dones espirituales y quizás a algunos ya les llamó la atención, y vamos a contextualizarlos para también dejar eh, clara nuestra postura como movimiento en cuanto a estos temas. En este capítulo de 1 Corintios 12, el apóstol Pablo responde una de las preguntas que le habían hecho los de la iglesia de Corinto, ¿sí? Y eran relacionados a los dones espirituales. Le habían hecho muchas preguntas, ¿verdad? Como temas de índole sexual, temas de matrimonios, en fin. Y una de estas era el tema de los dones espirituales. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Son capacidades que Dios da a los creyentes por medio de su Espíritu Santo a fin de que puedan servirle. Es decir, no servirse, sino servirle a Dios. O otras definiciones son manifestaciones del Espíritu Santo que capacitan al cristiano para suplir las necesidades de la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, al final, y como lo dice el verso, es el Espíritu Santo quien los da, ¿verdad? ¿Cuál era su propósito? Bueno, el propósito principal de los dones es edificar a la iglesia y obviamente también, como dice ahí, para el bien de los demás. De esa manera, Dios sería alabado y Jesús glorificado. Esto según 1 Pedro 4:10 al 11. Y según este verso de 1 Pedro 4:10 al 11, nosotros como creyentes recibimos por lo menos un don. Y tan simple como sería, por ejemplo, el don de servir a otros, el don de hospedar a otros, el don de ser de ánimo para otros, de administrar, en fin. A los de la iglesia de Corinto no les hacía falta ningún don. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 1:7. Es decir, ahí se practicaban, se desarrollaban todos los dones que nosotros pudiéramos y algunos que no quizás, que menciona la Biblia. Y aún así, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Era una iglesia lastimosamente dividida, una iglesia inmoral, débil, carnal, inmadura, carente de espiritualidad, de falsas creencias y prácticas de asombrosa variedad. Y del pueblo de Corinto, ¿qué podemos decir en ese tiempo? Pues no se queda atrás, ¿verdad? Por ejemplo, como algunos saben, en Corinto estaban varios templos y uno de ellos era el templo de la diosa Afrodita, la diosa del amor, ¿verdad? Que tenía a su servicio 1000 prostitutas que ofrecían sus servicios de gratis para cualquiera en un cierto tiempo que quisiera tener relaciones sexuales con ellas. Entonces, la inmoralidad sexual del pueblo de Corinto, quieras o no, de alguna manera había hecho mella en la iglesia de Corinto. Y justamente ahí se practicaban todos los dones que dicen los versos que estudiaremos durante la serie. Es decir, los dones de sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación, etcétera. En Corinto, en la iglesia de Corinto se practicaban, ¿sí? Y allá en Efesios 4:11 al 12 dice, ahora bien, dice el apóstol Pablo, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, ¿verdad? Si bien es cierto que 1 Corintios 12 menciona algunos, del 12 al 14 menciona algunos dones, ¿verdad? En Efesios 4:1-12 habla de los 5 que también han venido como a ocasionar algunos desacuerdos, algunas malas interpretaciones y mal usos en cuanto a lo que dice, ¿verdad? Porque dice que en Efesios 4:1-12 Jesús dice que dio a algunos, ¿verdad?, el don de hacer apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Dice que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo.
Sin embargo, al final del capítulo 12, el apóstol Pablo nos anima con algo. Si bien es cierto que Pablo no entra a hablar del tema de los dones en 1 Corintios 12 como, wow, ustedes me impresionan, ustedes me animan, o más bien es una doctrina suya. No, más bien él viene y entra a regularlas, a aclararlas, a decirles, miren, así es como ustedes debieran de hacerlo. Sin embargo, al final nosotros podemos ver las palabras, ahora sí, la recomendación, la doctrina que recomienda el apóstol Pablo y dice, ustedes por su parte, en 1 Corintios 12:31, ambicionen los mejores dones. Y ahora dice, les voy a mostrar un camino más excelente. Y en ese sentido, cuando nosotros tratamos de ver un poco más ese camino excelente, podemos hallar mucho de él en Romanos 12:6 al 8. Haciendo un paréntesis, si bien es cierto que después de 1 Corintios 12, esto es un preview, una entrada previa para lo que Pablo va a disertar en 1 Corintios 13 con relación al amor. Verá, en Romanos 12:6-8 nosotros podemos ver algo de eso en la práctica, o mucho de eso, mejor dicho. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad, es decir, el don de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Sí? Entonces, aquí hace énfasis en otros dones, como parte de lo que Pablo nos estaba adelantando en 1 Corintios, o nos adelanta, mejor dicho, en 1 Corintios 12, en su final, ¿verdad? Con relación al amor. ¿Por qué? Porque estos dones, para aplicarlos, para hacerlos, van a requerir o requieren el amor de Dios en nosotros para llevarlo a cabo. Por ejemplo, dice, si tu don es servir a otros, sírveles bien. ¿Sí? Alguien decía, si cuando tú das un servicio no te duele, deberías de preguntarte qué tipo de servicio estás dando. ¿Sí? Eso significa amor por, ¿verdad? Por el que lo sustenta, el fundamento, el que lo lleva a cabo. Entonces, si bien es cierto que al final esta parte es lo más importante y principal en cuanto a llevar a la práctica los dones, hemos visto también que hay otros, que hay varios. Ahora, ¿continúan vigentes todos los dones? ¿Sí? En nuestra declaración de fe como movimiento cristiano evangélico dice, también, según la soberana voluntad de Dios, el Espíritu Santo reparte a cada creyente diferentes dones espirituales para la edificación mutua y para el servicio cristiano en general. Algunos, oigan bien, algunos de los dones del Espíritu Santo no tienen base bíblica para su pertinencia o necesidad en la actualidad, pues cumplieron su propósito durante el período de la fundación y establecimiento de la iglesia. Y aquí, por ejemplo, vamos a hablar de alguno rápidamente. Entonces, si nosotros vamos, ustedes saben que la iglesia evangélica, la iglesia que cree en el Señor Jesucristo, que abraza, que atesora lo que Él hizo, hace y hará, ¿sí? Esa doctrina es apostólica. ¿Y por qué decimos que es apostólica? Porque está basada sobre la doctrina de los apóstoles.
los cuales edificaron sobre el fundamento que es Jesucristo, quien les transmitió su enseñanza. Es decir, entonces, ¿por qué decimos que ya no es necesario el don del apóstol, que muchas veces es muy sonado en nuestros entornos? Bueno, ya no es necesario apóstoles, ¿verdad? Porque ya la Biblia ya se escribió, ¿sí? Ya no pueden venir alguien más, quitar, poner, cambiar algo en la Biblia, porque la Biblia dice, así como aparece en su pantalla, dice según Hechos 2:42 y 1 Corintios 3:11, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, aquellos primeros creyentes de la iglesia primitiva, ¿en qué perseveraban? ¿En qué era lo que ellos aprendían? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? La doctrina de los apóstoles. ¿Y los apóstoles en qué estaban, en qué basaban su enseñanza? ¿En qué se basaba esa doctrina? Se basaba en Cristo. Luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Es decir, si hoy en la actualidad viniera un pseudo apóstol y dijera, mira, lo que dijo el apóstol Pedro, lo que dijo el apóstol Juan, lo que dijo el apóstol Pablo, no es así, ¿qué haríamos usted y yo? Claro, nosotros sabemos que le haríamos caso a la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la doctrina que Jesucristo enseñó, hablando del Nuevo Testamento, específicamente con relación a los apóstoles. Ahora, en Efesios 2:20 y 1 Corintios 9:1 y 1 Corintios 13:8 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Sí? ¿Dónde ustedes y yo debemos edificar? ¿Sobre qué debemos sustentar, fundamentar, ¿sí? Todo lo que nosotros creemos? ¿De dónde es que nosotros nos basamos? Sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál era ese fundamento de los apóstoles? Era Cristo mismo, porque dice que es la piedra angular, la piedra que sustenta todo. Sin esa piedra se cae todo. Entonces, cuando Pablo está defendiendo su ministerio de apóstol, dice, allá en 1 Corintios 9:1, dice, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Y entonces aquí hay una característica muy importante para un apóstol, ¿verdad? Es haber conocido o haber visto personalmente al Señor. Y esa característica la tenía Pablo. Y él la defiende y dice, yo también soy un apóstol, porque vi al Señor. Y si nos vamos a Hechos 9, ustedes pueden ver cómo, o podemos llegar a ver, mejor dicho, cómo Pablo tuvo ese encuentro con Jesucristo. Cuando él dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús al quien tú persigues. ¿Sí? Entonces, también dice, en cuanto a los dones, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Por eso es que el mismo Pablo nos anima, nos exhorta a practicar el mejor camino que él mismo nos enseña y que aprendió de Cristo, y es el camino del amor. ¿Sí? Ahora, nosotros en el tema de hoy es capacitados para edificar. ¿Para edificar qué? Para edificar la obra que se nos ha sido encomendado. Ahora, cerrando el tema del contexto de los dones, porque ya en el transcurso de los siguientes versos de aquí en adelante los vamos a leer, pero ya no vamos a detenernos en ellos, ¿sí? De aquí en los siguientes domingos solo los vamos a leer, no los vamos a contextualizar ni vamos a profundizar. Entonces, cerrando esa parte para que todos estemos en la misma sintonía, dice, y con todos los demás dones que se han inventado,
Ustedes saben, en el mundo está el don de la nalgada, el don del regazo, el don de la risa, el don del vómito, el don de tirarse, el don de soplar, el don de Dios me dijo, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, para no caer en esos temas, ¿sí? Nosotros nos vamos a la parte que está sustentada bíblicamente y que los apóstoles, una vez más, así como lo menciona la Biblia, en esa transmisión de enseñanza que ellos hicieron, nosotros creamos en eso y sea suficiente eso. Entonces, en cuanto a los dones, unos han abusado de ellos, otros se han frustrado, otros han sido engañados, otros los han malinterpretado, otros toman lo que les conviene, en fin. Por eso nosotros como iglesia, al no tener algunos dones, la base bíblica para su continuidad, no las practicamos y preferimos seguir el consejo del apóstol Pablo en anhelar aquellos mejores dones. Eso no significa que nosotros estemos distanciados, peleados con nuestros mismos hermanos, porque son quizás en algún tema cosas de forma, no de fondo. Si ellos ya creyeron en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pues ellos son nuestros hermanos en la fe, iguales que ustedes y yo, ¿sí? Así que si ellos quieren practicar esas cosas, pues ya serán ellos. Y si ellos han de experimentar algún revés como parte de eso, ya serán ellos, ¿sí? Pero nosotros, desde el punto de vista Biblia, ¿verdad? Con base a lo que hemos visto y a otro montón de versos, ¿verdad? Queríamos contextualizar y dejar clara la postura de nuestro movimiento en relación a estos temas. Ok. Dicho de paso, si ustedes tienen alguna duda, con todo gusto, ¿verdad? Estamos para servirles. Ahí están sus líderes de grupo. Ahí está Álvaro, Wilmer, Armando. Estamos también Juancho, mi persona, en fin. Pero con quien ustedes se sientan más cómodos para poder venir y hablar del tema y con todo gusto les apoyaremos, ¿sí? Ok, entonces, para cerrar, para iniciar, mejor dicho, el tema de hoy, ¿verdad? Que es capacitados para edificar. Entonces, hasta aquí era necesario contextualizar el capítulo que vamos a ver de esta serie de 1 Corintios 12 y afirmar nuestra postura doctrinal bíblica, porque de aquí en adelante, como mencioné, los dones los escucharemos como información y parte de los versos, pero nos concentraremos en estudiar y aprender de los otros puntos que describen los otros versos. El apóstol Pablo, en ese contexto, usa la figura del cuerpo humano y cómo está integrado por diferentes miembros, cómo funcionan y se relacionan. Y entonces Pablo agarra esa figura del cuerpo humano, ¿sí? Y hace la comparación o la analogía con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y cómo ésta debiera funcionar para cumplir el propósito de hacer la obra. Y entonces vemos en pantalla los versos del tema de hoy. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios le da el espíritu de palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Y entonces aparece en negrilla o remarcado lo que nosotros vamos a ver para este tema. Y dice, a cada uno de quién. Es decir, a cada creyente, a cada cristiano, a cada persona que creyó en Cristo, ¿sí? Se le da un don. Ahí dice una manifestación, es sinónimo de una prueba, de un don, de una capacidad especial del Espíritu Santo para el bien de los demás, es decir,
para provecho, para ayuda de otros. Y luego abajo dice, todo esto lo hace un mismo espíritu, ¿verdad? Un único espíritu, un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces, ¿qué es lo determina? ¿Cuál es el sinónimo? Bueno, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a cómo mejor a él le parece. ¿De quién es ese? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dado, nos ha capacitado. ¿Para qué? Para edificar en la obra de Él o la obra suya. ¿Sí? Por eso es que Jesús, allá en Juan 16:7, si se recuerdan, Él dijo, ¿verdad? En realidad le dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y todos así como, pero ¿y este por qué dice que nos conviene que se vaya? ¿Verdad? Porque dice, si yo me voy, dice, les voy a enviar al Espíritu Santo. Él los ayudará y los consolará, dice. Así que si yo me voy, les dice Jesús, yo se los voy a enviar. Es entonces el Espíritu Santo quien nos capacita para hacer la obra porque nos dio a cada uno lo justo y necesario para edificar la obra de Dios. Ahora, ¿en qué momento el Espíritu Santo hace esto y viene a vivir en mí? Si nosotros vamos, perdón, si nosotros vamos a Efesios 1:13, ahí vamos a ver que dice que cuando nosotros escuchamos y creímos en nuestro corazón el evangelio, es decir, lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros a este mundo, y lo creímos, dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y entonces es allí, aunque nosotros no lo vemos, porque no recibimos un curso, porque no se nos da un título, no nos dan un documento que atestigua, mira, César, el Espíritu Santo te dio este don, aquí está. Son cosas que suceden, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien lo hace. Nos puede dar como mínimo un don, ¿sí? Y otra vez, entonces, ¿para qué no lo da? Uno dice que es para beneficio de los demás, para edificación de la iglesia, ¿sí? Y con eso nosotros tenemos lo necesario, lo suficiente para poder venir y hacer, o mejor dicho, edificar la obra de Dios. Ahora, alguien dirá, pero eso es como esto es como del Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, que no hay una evidencia física. Bueno, Dios ya lo había hecho también en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a Éxodo, sí, 31, del 1 al 5, en la la Reina Valera contemporánea dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Dice, para crear nuevos diseños y trabajar en oro, plata y bronce, y en el arte de engastar piedras preciosas y de trabajar la madera y de realizar toda clase de trabajos. Entonces, aquí vemos que Dios le concedió dones o capacidades especiales a Bezalel. ¿Para qué? Para edificar la obra que necesitaba. ¿Y cuál era esa obra? Sí, ¿cuál era esa obra? Bueno, la obra de edificar el santuario y todo lo que iba a tener adentro, es decir, el tabernáculo, la tienda de campaña, donde en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos ver cuáles fueron las instrucciones, dimensiones, materiales, en fin, todo lo que debería de llevar. Entonces Dios vino y le dio
dice, concedió dones especiales o capacidades, inteligencia, etcétera, a Besaleel para edificar su obra. Entonces, de igual manera, ustedes y yo hemos recibido por lo menos un don, según los versos que vimos anteriormente, de Dios para poder venir y edificar, apoyar, trabajar, involucrarnos en la obra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿de qué obra estamos hablando entonces? Porque ustedes y yo hemos escuchado el término la obra de Dios. Y entonces dice que es la obra de Dios. Hay mucho, ¿verdad? Y muchas veces entre lo mucho nos confundimos. Entonces esa misma confusión tenían los amigos judíos en el tiempo de Jesús. Entonces ellos vienen y dice en Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces, Dios te ama, murió por ti, te perdonó, te salvó y te capacitó para que ahora tú y yo hagamos la obra. Actualmente quizás tú y yo estemos batallando con hacer las obras, así como menciona ahí el verso, que los amigos judíos, es decir, tú y yo quizás estamos, ah, como dice una frase, perdidos en el espacio, ¿verdad? Tratando de hacer todas las obras de Dios. Y no se trata de hacer las obras, se trata de hacer la obra. Pero es más, no la voy a hacer yo, sino que Dios mismo me ha capacitado para que la haga. ¿Y cuál es esa obra de Dios? Bueno, que las personas crean en Él, que crean en Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la obra de Dios. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado, nosotros debiéramos de encauzarlo para cumplir ese propósito, para edificar esa obra, para ayudar en ella, para contribuir en ella, para trabajar en ella, para invertir tiempo en ella, en fin. Ahora, eso no significa que dejes o que dejemos botado, dejemos por un lado al Señor de la obra. Eso es muy diferente. Más bien, debiéramos de venir y buscar al Señor de la obra para que Él pueda venir y guiarnos y decirnos cómo edificar su obra. Hablando de dirección, de guianza, ¿sí? De sabiduría, porque Él ya nos capacitó, es decir, ya tenemos las herramientas. Solo Dios quiere que las usemos. Entonces, estamos capacitados por el Espíritu Santo para edificar la obra. Ustedes y yo no tenemos excusa, no podemos decir, es que no tengo lo necesario, vieras que he estado batallando, no creo, no. O sea, no es que si lo sientas, si lo crees o no lo crees o lo que quieras, es que debemos de ir, mejor dicho, a la Biblia y ver qué dice ella. Y la palabra de Dios dice que ustedes y yo ya fuimos capacitados por Dios por medio de su Espíritu. Entonces, no hacerlo es haberse graduado con todos los honores y no ejercer la profesión que decimos amar. Es decir, si ustedes y yo decimos que amamos al Señor, bueno, ¿qué es lo que Él dijo? El nombre de nuestro movimiento, Gran Comisión. Por tanto, vayan, ¿sí? A todas las naciones, hagan discípulos, ¿sí? Bautícenlos, enséñenles. Y dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo.
Entonces, tenemos todos los instrumentos, todos los fierros, todas las herramientas, todo el conocimiento, toda la sabiduría, porque dice que Dios nos dio a cada uno conforme su voluntad, conforme lo que Él sabía que nosotros íbamos a hacer, íbamos a sacarle provecho a eso. Entonces Él vino y nos dio eso. Así que no tenemos excusa. Ahora, aquí vamos a ver un ejemplo en la práctica. Por un lado, el tema de cómo nosotros vemos en la práctica un tema del don. Y por el otro lado, cómo nosotros podemos ver a ese alguien que utilizó ese don para edificar la obra de Dios. En Filipenses 2:25, 29 y 30, en la Nueva Versión Internacional dice: ahora bien, dice el apóstol Pablo, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Otra vez, ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Entonces, ¿qué fue el don que él llevó ahí a cabo? El don de servicio. No está hablando de otro don, está hablando del don de servicio y está cumpliendo aquello por lo cual Dios lo llamó y Dios lo capacitó. Si seguimos, dice Pablo, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, es decir, por la obra de Dios. Ojalá que el don que tú estés practicando sea similar a ese, donde tú y yo estemos dispuestos a morir por el Señor de esa obra, por la obra misma. Dice, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Vieron? El apóstol Pablo no está hablando, no después de 1 Corintios, ¿sí? Donde él toca el tema de los dones. Después de ahí el apóstol Pablo menciona en Efesios y en Romanos, ¿sí? Otro detallito, pero ya no da mayor, en el caso de Efesios, ¿verdad? Que habla de los apóstoles, maestros, profetas y pastor, ¿sí? Después de ahí, él ya no toca el tema, pero el tema de los dones que comúnmente los de la iglesia de Corinto estaban practicando. Pero el apóstol Pablo sí menciona, sí hace hincapié, sí los evidencia, sí los muestra, sí los exhorta, sí nos anima. Es más, si estuviera en vida, yo creo que hasta me jalara el pelo, ¿verdad? Él a mí para que pudiera venir y enfocarme en aquellos dones más importantes. Y aquí está el ejemplo de Epafrodito. Dice que ese don que él tenía, que era el de servir, dice que estuvo dispuesto a llevarlo a cabo y por él iba a morir a causa de cumplirlo para la obra de Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta experimentar eso? Ahora, ¿cuál era el propósito de todo eso? El propósito de venir y ayudar a Pablo en la obra de Cristo era que otras personas pudieran conocer de Cristo, pudieran creer en Cristo, pudiera ser Cristo quien nos salvara. De eso se trataba. Por eso yo siempre he dicho, la Biblia es práctica, no es mística. Todas las cosas que están allí, nosotros podemos venir a agarrarlas y llevarlas a la práctica y se dan. Y aquí hay un ejemplo.
Entonces, cuando Pablo habla de Epafrodito, miren los sinónimos que él usa, dice que es su hermano, es su colaborador, es decir, no había alguien más en quien Pablo pudiera venir y delegar algo como Epafrodito, su compañero de lucha, es decir, no lo dejaba botado, no lo dejaba tirado. Aquellas frases que a nosotros tantas nos gustan a veces del mundo, que han sido cambiadas, tergiversadas, torcidas, las han venido y de alguna manera tomado de las Sagradas Escrituras. Compañero de lucha, alguien que va a estar junto a ti independientemente de las circunstancias. Y ahí dice Pablo. Es más, por temas de tiempo y de espacio, no puse completamente los versos, pero dice que Pablo dice que Dios mostró su favor con Epafrodito para no agregar tristeza a mi tristeza, dice, sino en su misericordia Dios le conservó la vida. Y cómo es tan contradictorio que ustedes y yo hoy estemos tan interesados en conservar esa vida que no nos pertenece, no es nuestra. Estamos tan asustados, estamos tan preocupados, nos tiene dando vueltas de las 24 horas. ¿Cómo mantener nuestra vida? Y ustedes ven, y nosotros, mejor dicho, vemos ahí con Epafrodito, que él no andaba haciendo eso. Más bien, él con una disposición a causa de edificar la obra de Cristo, si había que perder la vida, entre comillas, perderla, porque el apóstol Pablo dice, el morir para mí es ganancia y el vivir es Cristo. El morir por la causa de Cristo para Pablo era ganancia. ¿Por qué? Para poner en práctica el don de servicio que Dios le había dado a Epafrodito por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo pudiera llevar a la práctica en la obra de Dios. Así que, como reflexión, aquí tenemos al ejemplo supremo. Si ustedes creen o si ustedes tienen duda en cuanto a quizás Pablo tenía otras circunstancias, quizás en el Antiguo Testamento eran otras, quizás lo que Jesús dijo en cuanto a cuál era la obra, bueno, aquí está la respuesta. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado, ¿qué cosa? He acabado la obra que me diste que hiciera. Juan 17:4. Ahí está el punto central. Jesús le dijo a los judíos cuál era la obra, no las obras. Les dijo cuál era la obra. Y la obra era, si quieren, si regresamos un poco, ahí está. Dice, esta es la obra, que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Y quién es ese Él? Es Jesús, es Cristo. Ahora, acá nosotros estamos viendo que Jesús cierra todo eso por completo. Entonces, Él le está diciendo a Dios Padre, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Y cuál era la obra que Dios le había dado a él que hiciera? El dar a conocerlo a él. Dar a conocer a Dios Padre. Por eso allá en Juan 14, si no mal recuerdo, o sí, Juan 14, donde Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado contigo, con ustedes,
Y me preguntas, muéstranos al Padre. Si yo soy, aquí estoy, le dice. Entonces, al final Jesús cumple la obra que Dios le había encomendado. Ahí tenemos el ejemplo. O sea, Dios nos salvó. Antes de salvarnos nos perdonó. Antes de perdonarnos murió. Y antes de morir nos amó. Después de toda esa cadena de cosas que Él hizo por nosotros, aún Él en su gracia y su misericordia nos capacitó y nos dijo, bueno, chavos, buenos damas y caballeros, chavos y chavas, jóvenes y jóvenes, como queramos llamarle, esta es la obra que quiero que hagan. ¿Y cuál es la obra? Denme a conocer al mundo. Y muchos de nosotros, Señor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, no se preocupen, dice. El Espíritu Santo que yo les dije que iba a mandar cuando yo me fuera, Él ya los capacitó. Es más, ese Espíritu Santo vive en ustedes, vive en mí, no conmigo a la par, sino vive en mí y en cada uno de ustedes que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y eso es suficiente para edificar la obra de Dios. Te voy a preguntar algo con todo el amor y el respeto y la realidad posible. Diríamos nosotros, daríamos la misma respuesta que Jesús da o expresa en sus últimas palabras, sus últimos momentos al Padre. He acabado la obra. ¿Diríamos nosotros lo mismo? ¿O qué le diríamos? ¿Qué le responderíamos? ¿Cuál sería nuestra excusa? ¿Cuál sería nuestro pretexto? Así que Dios no nos salvó por nuestras obras, sino para hacer su obra. Desde ese punto de vista, y ya para terminar, ¿en qué estamos invirtiendo tú y yo nuestra vida? Nuestro recurso, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras preocupaciones, nuestros dilemas, nuestros altibajos, todo. ¿En qué lo estamos invirtiendo? Lo estamos invirtiendo en nuestras obras, como por ejemplo el cuidar mi vida. Estamos invirtiéndolo en hacer dinero. Estamos invirtiéndolo en las obras que yo creo, que yo considero que son mejores versus la obra de Dios. Es decir, darlo a conocer a Él, salvar a otras personas, no que nosotros las salvemos, no me malinterpreten, sino nosotros ser ese medio para que otras personas conozcan de Él, crean en Él y crean de una manera genuina, de una manera bíblica, no un creer fantasioso, no un creer tergiversado, no. Entonces, tú y yo estamos capacitados para edificar en la obra de Dios. Y tenemos que saber que Él es quien lo hace posible. Así que estamos llamados tú y yo para que edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo. Termino aquí. No esperes o no esperemos que otros lo hagan para que nosotros lo hagamos. Ese no es el mandato de la Biblia. Si bien es cierto que la Biblia dice que nosotros debemos de cuidarnos, debemos de soportarnos, debemos de amarnos, en fin, la Biblia no enseña que tú y yo debamos esperar a hacer lo que Dios quiere que cada uno haga si otro lo hace. Eso no lo enseña. La Biblia dice que tú y yo somos responsables ante Dios
de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha encomendado. Así que tenemos esa gran oportunidad en Dios. Y ojalá que tú y yo podamos darle la oportunidad a Dios de venir y ser parte de ese equipo, ah, de esa iglesia que al final somos las personas que hemos creído en Él, de venir y edificar en su obra y no en las obras nuestras. Así que vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo me recuerdo que yo en muchas ocasiones había leído el pasaje de Éxodo, donde dices tú que le diste capacidades, dones especiales a Bezalel para poder venir y edificar tu obra. Y en ese contexto, tu obra era tu santuario, tu tabernáculo, todo lo que tenía que hacerse ahí, la mesa, el propiciatorio, en fin. Y no había entendido, Señor, por qué tú habías hecho eso. Señor, pero hoy he comprendido que de igual manera, Señor, y más quizás, tú me has dado dones, me has capacitado para hacer, para edificar, para construir tu obra. He entendido, Señor, que no es en mis fuerzas, no es en mi conocimiento, no es con lo que yo tengo, porque al final nada es mío, sino todo es tuyo. Y he aprendido, Señor, también que eres tú quien me guarda, tú eres tú quien me cuida. Aún, Señor, en medio de toda circunstancia. Y te doy gracias, Señor, por el ejemplo de Epafrodito para con Pablo. Señor, que nosotros podamos estar dispuestos a llevar a la práctica, a llevar a cabo nuestro don, no importando, Señor, si tenemos que morir. Porque como repito, el apóstol Pablo dijo, morir para mí es ganancia. El vivir es Cristo. Te quiero suplicar, Señor, que cada uno de nosotros, de los que hemos escuchado este mensaje, de los que vamos a escucharlo, Señor, número uno, que puedan creer en ti como su Señor y Salvador, aquel que nos amó, que nos perdonó, que dio su vida por nosotros y que tiene la potestad de salvarnos si nosotros decidimos creer en ti. Gracias, Señor, por toda la obra maravillosa que tú haces en nuestra vida. Y perdónanos, Señor, porque te fallamos. Y yo sé, Señor, que tu palabra dice que tú ya perdonaste todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, que somos una nueva criatura en ti. Señor, tantas cosas que tú hiciste, haces y harás por nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a venir y con lo que tú nos has dado, a disponerlo para ti, para edificar tu obra, no las obras nuestras. Bendice, Señor, la vida de cada uno. Sé propicio a sus necesidades. Cuídanos y guárdanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.